Me gustaría compartiros unos deberes cristianos y sobre todo dar gracias a Dios por la gente de bien, por la gente buena, por la gente que anda bien, que piensa bien y que siembra el bien. Estos sembradores y sembradoras del bien son muy necesarios en la tierra, son muy necesarios en las familias, son muy necesarios en las iglesias, son muy necesarios en la sociedad. Personas, cuando leemos el libro segundo del libro de Timoteo, y leemos un nombre que dice mi Biblia, dice Alejandro el Calderero, me ha causado muchos males, dice Pablo. Este hombre pensaba mal, andaba mal y no tenía ningún tipo de bondad. Y era la causa de los males de otras personas. Y qué mal oficio, qué mala actitud, qué mal habla de una persona que hace mal. La persona que hace mal tiene muy lejos a Dios y muy cerca a los demonios. La persona que vive en el mal tiene muy lejos el cielo y muy cerca la condenación. Que el Señor tenga misericordia y les haga recapacitar a todas estas personas. Pero sin embargo, qué consuelo y qué bendición es abrir nuestras Biblias y leer en el libro de Hechos, capítulo 11 y versículo 24, la referencia, la identidad de un hombre de Dios, de un hombre que andaba bien, pensaba bien y sembraba bien. Y mi Biblia dice, Bernabé era varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Varón bueno y lleno del Espíritu Santo. En realidad se llamaba José, pero los hermanos le cambiaron el nombre de José por el nombre de Bernabé, que significa hijo de consolación. Y qué necesaria son las personas de consuelo. Qué necesarias son las personas que aportan el bien. Ellos y ellas son los que perfuman la tierra. El mejor legado, el mejor recuerdo, la mejor herencia de un padre y una madre no es que haya tenido facilidad de traer muchas riquezas a la casa, que es bueno. No es que hayan sido muy inteligentes o muy famosos, que es bueno también. El mejor legado, lo que más edifica una familia, es que diga un hijo, qué buena era mi madre, qué bueno era mi padre. Esto es el legado y la fragancia más importante de un ser humano. Entonces, hermanos, si ustedes miran a su alrededor, siempre habrá un servicio que hacer. Usted no es un inútil, usted es una persona útil. Y usted es necesario y Dios le necesita a usted, porque el Espíritu Santo quiere que seas su colaborador para que siembres, operes y te actives para el bien. Y si usted mira a su alrededor, siempre hay un servicio que hacer, una pena que consolar, una mano que tender, una desgracia que aliviar, una lágrima que enjugar, un cuerpo que alimentar, un alma que atender y una sonrisa que ofrecer. Qué maravilloso, qué precioso son los transportadores de la bendición de Dios para los demás. Porque el ser humano tenemos facilidad o capacidad para ser instrumentos de maldad para hacer daño o instrumentos de bendición para ser de bendición. Porque todo lo que Dios le ha legado a usted no es
para que lo use usted solo en su beneficio propio. Todos los dones con que Dios te haya podido bendecir, todos los frutos que Dios te haya podido otorgar, si se usan para un beneficio personal, menguará y se atascará. Pero cuando un don se usa para glorificar a Dios y servir a los demás, este crece y se multiplica. Por eso el Señor le dijo a Abraham: te bendeciré y serás de bendición, porque nadie puede ser de bendición si antes no está bendecido. Entonces, miren ustedes la reflexión que he hecho en este día sobre el bien. Si aún no está callando, podemos herir o podemos curar. Fíjense, sin hacer nada, sin decir nada, el ser humano es capaz, con su actitud y su silencio, hacer bien o hacer mal. Porque callar los éxitos y cualidades de otros, eso es envidia. Callar los éxitos personales, eso es humildad. Se diferencia, ¿verdad? Callar para no herir a los demás, eso es delicadeza. Callar los defectos ajenos, eso es amor. Callar los defectos propios, eso es prudencia. Callar para escuchar, eso es educación. Callar a su tiempo es discernimiento. No todo se puede hablar en el mismo momento, en el mismo ambiente, en la misma situación. Por eso, callar a su tiempo es discernimiento. Callar junto al que sufre es la mejor compañía. Miren, hermanos, en psicología, en la ciencia de inteligencia emocional, que es lo que yo más he estudiado y estudio, se prepara al psicólogo y a la psicóloga en la empatía. La empatía es ponerse en el lugar de otro. Y a veces no hay que usar las palabras para curar. A veces, simplemente con escuchar, la persona que está hablando se está desahogando. Porque díganme si no ha habido momentos en tu vida y en tu persona que has tenido la necesidad de expresar el dolor que sientes dentro. Y no quieres que te digan si está bien o está mal. No quieres que te juzguen. Solo quieres que te escuchen, porque hay palabras que ahogan y necesitan soltarse. Y cuando una persona haya un hombro donde descansar, quiere hablar, y por medio de palabras una persona descansa. Y saber escuchar a una persona que sufre y callarse es la mejor compañía. Nunca olvides esto. Callar cuando se tiene que hablar, eso es cobardía. Ante un mal, ante una injusticia, ante algo que no sea bueno, si usted se calla, el que calla otorga. Y a veces, hermanos, el Señor le dijo a una iglesia: porque toleras a esa mujer llamada Jezabel. Es verdad que tú no lo haces, que ella es hechicera y adúltera, pero tú con callarte estás otorgando. Entonces, callarse cuando se tiene que hablar, eso es cobardía. Callarse ante una injusticia, eso es complicidad. Eso es complicidad. Callarse ante una injusticia, eso es complicidad. Callar cuando te humillan, eso es andar en la verdad. Callar en momentos dolorosos y sufrimientos personales, eso es una virtud.
Eso es gente sufrida, gente madura, gente con autocontrol, gente con templanza, gente con fe, gente con esperanza, gente maravillosa, que saben callarse ante el dolor y ante el sufrimiento. Eso es una virtud gloriosa producida por la vivencia con el Espíritu Santo. Callarse ante una injuria o una calumnia que te hacen incluso injustamente, eso se llama fortaleza, eso se llama dominio propio. Callar para mejor amar, eso se llama santidad. Porque hay personas que sufren daños por amor y por amor se callan. Por eso dice mi Biblia, dice, el amor todo lo soporta. Y a veces una persona tiene que callarse para mejor amar, porque ha entendido que es mejor su silencio que sus palabras. Y hablar es eclipsar el amor, pero callarse es aumentarlo. Y siempre es mejor tener amor que tener rencor. Entonces, reflexiona y piensa, si alguna persona te dio la mano en momentos malos, haz tú lo mismo. Si alguna persona te dijo una palabra de consuelo y te ayudó y te hizo bien, haz tú lo mismo. Porque si mucho recibiste, mucho tienes que dar. Si alguien hizo de ti una persona de provecho, haz tú lo mismo. Si alguien te comprendió, te perdonó, haz tú también lo mismo. Si fuiste bien acogido y bien tratado, haz tú lo mismo. Si alguien compartió contigo bienes espirituales o materiales, haz tú también lo mismo. ¿Por qué? Porque mi Biblia dice en el libro de Efesios, capítulo 4 y versículo 32, fíjense qué palabra, sed buenos. Eso quiere decir ser benignos unos con otros. Qué importante es esto. Ser buenos unos con otros. Y la bondad es una medicina tan grande que cura tantos males. Debes ser bendecido y ama si quieres triunfar. Alguna persona me estará diciendo, hermano, es muy difícil amar a una persona que no me ama. Es muy difícil ayudar a una persona que ni siquiera me lo agradece. Es muy difícil que los padres les duele la boca de tanto aconsejar, de tanto empujar, de tanto hablar con los hijos y las hijas, y parece que se han quedado sordos, que no entienden. Qué difícil es esta tarea. A veces, hacer bien a los demás es hacerse bien mal a uno mismo, pero el Señor nos dice, no seas vencido con lo malo, sino vence con el bien el mal. Y dice un refrán oriental, dice, obra el bien y échate al mar. Si los peces no lo ven, el Señor lo verá. Es verdad, a veces hacer bien, hermanos, es echarlo como un saco roto. Eso nos parece a todos. Pero el bien es una siembra que hace bien. ¿Y qué opina Dios de nosotros? ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué espera Dios de nosotros? Bueno, pues está reflejado en la santa palabra de Dios.
Hay un capítulo bíblico en el libro de Romanos, en el capítulo 12 y versículo 4, que dice mi Biblia, deberes. No dice gustos, ni dice caprichos, ni dice si lo ves bien. Esto no es opcional, esto es un deber. Y un deber no es un gusto ni un capricho, un deber es una orden. Y nosotros, como hijos de Dios, como hijas de Dios, debemos tener deberes cristianos, porque todos tenemos obligaciones, todos tenemos responsabilidades, todos tenemos algo que aportar. Aún el más torpe, aún el más débil, aún el que menos tenga, usted tiene cosas para aportar, porque a usted Dios no la ha hecho inútil, a usted Dios la ha hecho útil. Y una cosa es ser un receptor y otra cosa es ser un generador. Ustedes cojan una piedra y hagan una lumbre y la metan la piedra dentro. La piedra es una receptora y se va a poner el rojo vivo. Pero si ustedes la sacan y la entoñan entre nieve, se va a quedar congelada. Ella no genera nada porque no tiene vida, simplemente es receptora. Pero Dios no le ha hecho a usted una persona solo receptora para recibir. Usted puede ser generador del bien. Y mi Biblia dice, porque de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Yo no ando con mis manos, yo ando con mis pies. ¿De acuerdo? Yo no como, perdónenme la palabra, con mis pies, yo como con mis manos. Como dice, ¿qué dedo me cortas de la mano que no me duela? El cuerpo está unido por unas coyunturas y Dios ha puesto varios miembros para diferentes funciones, no más importante uno que otro, lo que sí tiene diferentes funciones. Y mi Biblia dice que en la casa de Dios hay muchos utensilios, unos de oro, otros de madera y otros de plata. Todos son necesarios, todos son útiles. Dice, si alguien se limpia de estas cosas, será útil para el Señor. Entonces usted, como mujer, es muy útil para su iglesia, es muy útil para Dios, es muy útil para su familia, es muy útil en esta sociedad. Usted como anciano y como anciana no es un trasto viejo que no genera nada, no, usted es una maestra del bien, usted es un hombre con experiencia que puede aportar mucho bien, no solamente a los que le rodean, sino a todos los que le puedan oír. Por lo tanto, ¿cuánto bien podemos hacer todos si activamos el bien de Dios en nosotros con amor? Y dice mi Biblia que en el cuerpo tenemos muchos miembros con diferente función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos los miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, úsese conforme la medida de la fe. Y miren qué cosas más preciosas dice. Dice, el de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Y a todos se nos dice el amor. Este es el eje que mueve todo. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos, pero amaos los unos a los otros como con amor fraternal. Ay, Dios mío, qué capítulo más bello y más glorioso. Si todos inclinásemos el corazón, no a ser grandes, sino a ser útiles, no a ser famosos, sino a ser de bendición, no a humillar a los demás, sino
a ayudar para que el cuerpo de Cristo tenga más movilidad, más salud y más gloria. Cuánto mejor viviríamos si nos uniese el amor, no la competitividad, no los deseos personales, no los orgullos personales, sino el amor. El amor une, el amor edifica, el amor bendice, el amor restaura. Y eso es la nota pendiente del pueblo de Dios. El amor derramado en Cristo por el Espíritu Santo y el poder del Evangelio. Entonces, dice lo primero, dice, el que sirve en servir. Y quiero hacer mención con todo mi corazón a todos hombres de Dios y a todas las mujeres de Dios de nuestra querida obra en España, Filadelfia. ¡Qué bien, hermanos! Algunos siervos preciosos ya están con Dios y siervas en el cielo. Pero qué legado nos han dejado, hermano. Cuánto han llorado para que nosotros fuésemos consolados. Cuánto han sembrado para que nosotros recogiésemos. Dejaron sus hogares, dejaron sus familias, dejaron sus negocios, abandonaron su propia vida, hermano, su propia vida. Madres dejaron de atender a sus hijos para atender las necesidades de otras personas. Padres con las casas, hermanos, el que ha servido mucho a Dios no tiene nada, hermano, porque no se puede servir a dos señores. Estos siervos han entregado su vida, su tiempo, su profesión, su vida, no han dado más porque no tenían más. Y gracias, 1.000 millones de gracias a estos siervos pastores. Ay, Dios mío, ya está. ¿Cuántos matrimonios hoy viven por la ayuda y los consejos de sus pastores? ¿Cuántos obreros que fueron jóvenes que cayeron en drogas, en alcohol? ¿Cuántas familias que vivían en las quimeras, en las maldiciones? Gracias a la predicación, a la ayuda, a las visitas de los pastores, cuánto bienes nos han traído y qué importantes son los pastores en nuestra vida, hermano. Miren, a veces hemos estado en médicos, hemos estado en operaciones y a lo mejor no ha venido tu primo a la operación y a lo mejor no lo has echado de menos porque a lo mejor tú a la de él tampoco fuiste. Pero cuánto de menos echa, no ha venido mi pastor y esto parece que nos ofende, porque se ha convertido nuestros pastores, hermanos, en un punto de referencia. Hombres de Dios, mujeres de Dios, que entregaron su vida al Evangelio. Y qué contento, ay Dios mío, está mi Señor con ellos. Y cuánto les tenemos que honrar y amar a estos hombres de Dios, hermanos, que cogían sus cochecicos, que muchos les hacían una ofrenda en la iglesia porque no tenían ni para gasolina. Cogían un montón de niñitos, se los llevaban a otra tierra sin conocer a nadie. A veces no eran bien tratados, a veces los propios niños veían cómo a sus padres les insultaban, les voceaban, les gritaban, y toda vida los niños que hoy son hombres veían a sus padres siempre de rodillas, llorando. ¿Cuántos lutos ajenos han llevado de familias, hermanos? ¿Cuántas horas han echado en las salas de los hospitales acompañando a las familias? ¿A cuánta gente los han sacado de las garras de los demonios y los han traído al Evangelio de Cristo? Y hoy hay muchas almas disfrutando el paraíso gracias a estos hombres integrados, entregados, bendecidos, sacrificados, que, hermanos, dejaron su tierra, sus hogares, sus familias, y siempre tenían, hermanos, la cama en alto. Salían de una iglesia, se iban a otra. Y quiero darle gracias a Dios públicamente por todos estos hombres que sirvieron, que sirven y que servirán a Dios con amor. Que Dios los colme de bendiciones a todos los que están en la tierra. Muchos de ellos, por atender a otros, descuidaron a sus hijos, hermanos, y pagaron las consecuencias. Muchos,
por irse de pastores, dejaron sus propias hijas en tierras lejanas, que les cuesta ayuda y Dios para verlas. Las familias iban, los pastorcicos con las hijas, hermanos, de capital en capital, y se iban haciendo grandecicas, las iban casando, y ahora se encuentran en su tierra natal, muchos ya muy mayores, con los hijos esparcidos por toda la geografía de España, pero con un corazón agradecido que Dios les permitió vivir. Algunos, por estar tan dedicados a los demás, los hijos jóvenes, desgraciadamente, cayeron en drogas y en trampas del enemigo, y cuántos dolores les han causado. Pero quiero bendecir a estos hombres con un versículo, a ellos y a las mujeres, que Dios también las preparó. Es muy difícil, hermanita, es muy difícil llorar con el que llora, es más fácil reír con el que ríe. Y yo recuerdo, porque también he vivido mi experiencia, que éramos muy jovencitos cuando empezábamos a pastorear, y íbamos a las casitas y la compañera solo sabía que fregarle los cacharros a las hermanas y no sabían otra cosa, hermanos, y lo hacían con tanto cariño, con tanto amor, que eso es maravilloso, servir a los demás. Creo que sea el oficio más digno, más bueno, el tiempo mejor aprovechado. Y que Dios bendiga a todos estos siervos de Dios, que gracias al sufrimiento de ellos, cuántas bendiciones han dejado en el camino. Pero eso dice mi Biblia, dice, como moribundos, mas siempre gozosos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Ay, Dios mío. Y dice mi Biblia en el capítulo de Juan, hermanos, dice a todos los que sirven, dice Juan, capítulo 12 y versículo 26, dijo Cristo, si alguno me sirviere, mi Padre, ay Dios, mi Padre le honrará. Y sé que cuando Dios honra, lo hace grandemente y con abundancia, porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. A todos los siervos de Dios ancianos que han llorado, han sufrido, y a todas las siervas de Dios, desde aquí les envío mi mayor elogio, mi mayor agradecimiento, mi mayor cariño, mi mayor admiración, y deseo que Dios les honre a ustedes, que bien se lo merecen. Que Dios os bendiga grandemente, siervos y siervas del Altísimo. Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz. Os admiro, hermanos, que Dios os bendiga mucho. Fíjense, luego hay otro servicio que hacen los siervos. Dice el que enseña. Este servicio es el deseo y la capacidad de examinar y estudiar la palabra de Dios para aclarar los conceptos del pueblo de Dios y defender la doctrina del Evangelio. Ustedes saben que el mucho estudio es fatiga de la carne. Estudiar no es una temporada, es una vida. Y hay muchos hombres en nuestra querida España, gracias a Dios por ellos, que han dedicado su vida a estudiar, a escuadriñar, a pedirle a Dios, a preguntar, y Dios los ha hecho unos maestros maravillosos. Y qué alegría nos da y qué seguridad a los que menos sabemos, cuando dudamos, cuando no sabemos una cosa, de poderles llamar y poderles pedir que nos aclaren conceptos bíblicos, teología bíblica. Entonces dice mi Biblia, el que enseña en la enseñanza. Entonces, en la dedicación de estos hombres de Dios, cuánto provecho, si no fuese por ellos, hermanos, ¿quién nos enseñaría el camino? Si no fuere por ellos, ¿quién nos ayudaría a discernir entre el bien y el mal? Si no nos aclararan ellos, a veces las cosas que pone en la Biblia, que no las entendemos, pero les preguntamos y nos dan una luz. Hay quien tiene una luz de cerilla, una luz de bombilla, una luz de foco, pero es una luz al fin y al cabo. Y gracias a Dios por
estos hombres maravillosos que Dios los ha capacitado, los ha preparado y sus estudios nos sirven de bendición y de guía, como dice mi Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Y gracias a la luz que ellos tenemos, sabemos orar en la voluntad de Dios. Gracias por estos hombres que nos enseñan, sabemos cómo hacer un ayuno. Gracias a estos hombres que nos enseñan, sabemos cuál es la verdad. Y no nos engaña ni los demonios, ni los hombres fraudulentos que transgiversan la verdad. Gracias a Dios que tenemos una doctrina buena, una idea clara del concepto y de la voluntad de Dios para con nosotros. Y sabéis, también hay otra parte que es muy importante. La exhortación es bíblica, la exhortación es espiritual. La exhortación es necesaria. Necesitamos que se nos exhorte, hermanos. No hay nadie que necesite ser insultado. Una cosa es insultar y otra cosa es exhortar. Un insulto es una falta de educación. Nadie debe de insultar a nadie, y menos un hombre de Dios. Pero el servicio de la exhortación es necesario. Necesitamos estos hombres que nos exhortan, que nos presentan un evangelio, hermanos, sin adorno, que nos presentan la pureza del evangelio, que no transversan, ni medran, ni falsean la verdad, no adornan la verdad, porque la verdad no hay que adornarla, la verdad hay que decirla a través del Espíritu Santo, porque solamente la verdad nos hace libres. Por eso fíjense en el Salmo de la Biblia, del Salmo 23, dice: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en el capítulo 43 de Salmos dice: envía tu luz y tu verdad, y éstas me guiarán. Entonces, la exhortación es la capacidad y el poder que Dios da para proclamar la palabra de manera que toque el corazón, la conciencia y la voluntad de los creyentes. ¿Para qué? Para que produzca dedicación a Cristo y separación radical del mundo. Esto es la exhortación. La exhortación, lo que tampoco nos gusta, la palabra de exhortación, eso realmente es lo que más nos cura, porque a veces los elogios debilitan, pero a veces la exhortación nos espabila. ¿Por qué? Porque mi Biblia así quiere expresar eso. Es la capacidad y el poder que Dios da para proclamar la palabra de manera que toque el corazón, la conciencia y la voluntad de los creyentes, porque a veces nos relajamos y a lo malo decimos bueno. Y mi Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Y gracias a Dios por estos siervos que nos exhortan con la palabra. Amén. ¿Y qué hace esa palabra? Pues miren, esta es la obra que hace según Eclesiastés, capítulo 12 y versículo 11. Dice mi Biblia: las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados. Son las palabras de los maestros. Quiere decirse que cuando por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, se exhorta a la santidad, se exhorta a la verdad, se exhorta a la humildad, se exhorta a lo bueno, no debemos rechazarlo ni sentirnos ofendidos, al revés, tenemos que estar agradecidos. Y todos los siervos de Dios tienen una predicación de exhortación, pero unos más que otros, esa es la verdad. Y les voy a mencionar a un hermano que es muy conocido en España, por eso lo menciono, al cual yo amo, respeto, valoro y le doy gracias a Dios por un hombre, como hay otros miles, ¿vale? Pero no podemos mencionar a todos, que es nuestro hermano Antonio, bien conocido, ¿verdad? Antonio de Almoradí, este gran siervo de Dios,
Dios mío, qué predicador, hermanos. Ay Dios, cuánto Dios le ha donado a este hombre. Hermanos, yo siempre que lo he escuchado, he disfrutado, le he invitado muchas veces y les llevo escuchando muchos años. Y, hermanos, siempre he notado en él que su mensaje es un mensaje de exhortación al pueblo de Dios. Pero como tiene esta categoría y esta capacidad, no suena mal. Nos está exhortando y estamos aplaudiendo a la palabra, porque él ha recibido. Me ha rebalado el móvil de la mesa, les pido todos disculpas. Hermanos, a lo que iba diciendo, íbamos entrando en la convención nacional, el Marbella, y allí me encontré con un creyente que hacía muchísimos años yo había tenido el privilegio de ser su pastor, y la verdad es que dediqué mucho tiempo a este hombre, a su compañera, le exhorté mucho con amor, de verdad. También le ayudé, le escuché, le hablé, oré mucho por él, oré mucho con él y luché mucho para que este hombre consiguiese bautizarse por las aguas y una etcétera de cosas. Y después de 30 años nos encontremos. Bueno, yo la había visto en alguna ocasión, pero ese fue un encuentro más especial. Y me acuerdo que él y su compañera, con lágrimas en los ojos, yo acababa de predicar en esa convención que me invitaron los hermanos, y cuando salíamos, él con lágrimas en los ojos me dio un abrazo y me dijo: hermano, pastor. Digo, pastor, digo, hace 30 años, hermano, que fui pastor tuyo. Dice él, mi corazón lo sigue siendo. Y gracias, hermano, aquellas exhortaciones, aquella dedicación, aquel tiempo que dedicaste a mí, hoy he conseguido, gracias a la ayuda del Espíritu Santo, ser el creyente y tener la casa y la vida que hoy tengo. Gracias a Dios. Y segundo, gracias a ti, hermano, por dedicarme tanto tiempo. Y esto me llenó de satisfacción. No siempre lo he conseguido. También he sido causante de males y he sido de estorbo. Ya le he pedido a Dios perdón, y siempre que tengo oportunidad, cuando creo que a alguna persona no le he hecho bien, pues le pido perdón con todo mi corazón. Pero qué satisfacción, para herir, sino para restaurar. Entonces dice el que exhorta en la exhortación. Pero hay más, dice el que preside en presidir. ¿Qué son los que presiden? Este es el llamado y la capacidad para guiar y supervisar las diferentes actividades de la Iglesia para el beneficio de otros. Y estos que nos presiden son nuestra dirección de España. No son perfectos, por supuesto, no son infalibles, solamente Dios puede ser eso. Ellos no son soberanos, solo Dios es soberano, pero son hombres muy capacitados, elegidos por Dios, preparados por Dios para atender las necesidades de la obra de Dios. Y ellos dedican tiempo, le piden a Dios sabiduría para guiar a la Iglesia y la obra de Dios. Y un trabajo que es responsable requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación. Entonces, hay zonas más grandes y más pequeñas, pero no hay ninguna fácil. Él se preocupa porque en una iglesia haya un pastor, porque una iglesia conserve la doctrina, porque un obrero, porque una iglesia ande en la santidad. Y esto a veces no es un trabajo fácil. Se requiere mucho viajar, se requiere mucho pensar. Muchas veces les hacemos culpables de lo que no han cometido. Muchas veces se tienen que callar por ser prudentes. Otras veces se tienen que llevar los males ajenos para su casa. Y esto requiere mucha dedicación, mucho tiempo, y no es nada fácil. Pero gracias a Dios que a través de estos hombres con esta experiencia pueden ayudar a otros pastores jóvenes, a asesorarlos, a guiarlos, a conducirlos y a enseñarles cómo se tiene que dirigir una iglesia o una comunidad cristiana. Entonces, nuestra dirección es la que nos aconseja, la que nos dirige, la que nos marca el camino.
Y a veces podemos estar más de acuerdo, otras veces menos, pero tenemos que darle gracias a Dios por nuestros ancianos que siempre quieren, procuran, intentarán hacer lo mejor. La verdad que nos enseñan que Dios los ha capacitado, la verdad que son hombres sabios, hombres tratados por Dios, hombres de mucha experiencia, hombres de mucho talante, y le pido al Espíritu Santo que los ayude, los conforte, los guíe a toda la verdad. Entonces, nuestra deuda con ellos es respetarlos, valorarlos y amarlos a ellos como ellos nos aman a nosotros, y orar por ellos como ellos oran por todos nosotros. Pero no todos son responsables, no todos son pastores, y usted dirá, yo no exhorto a nadie, ¿qué puedo hacer yo? Pero miren, hay diferentes actividades, y dice mi Biblia, el que reparte, ay Dios mío, los que reparten, cuánto bien hace lo que reparten. Dice, los que reparten con solicitud, es la carga que Dios pone en los creyentes, que según los recursos que se tengan, ay Dios mío, según los recursos que se tengan para suplir las necesidades básicas de la vida de los demás y de la obra de Dios. Qué hermoso, hermanos. Estos creyentes que reciben y reparten, ayudan con su dinero, ayudan con su asistencia, ayudan con su dedicación, y tengan poco o tengan mucho, reparten con solicitud. Miren, hermanos, en la iglesia de Talavera de la Reina, hace unos 30 años aproximadamente, siendo un hombre de Dios que está en el cielo, pastor de allí, que era nuestro hermano, el tío Diego Pillayo, que está en la casica de Dios, este gran hombre de Dios, él era pastor de la iglesia de Talavera de la Reina. Y, hermanos, por la fe, en aquellos años costaba muchos millones, hermanos. Hablamos de 20 y tantos millones. El templo que existe todavía, donde los hermanos siguen allí residiendo, que tiene hasta palco. Yo he tenido la gracia de ser pastor también de Talavera y ser viendo lo que digo, ¿no? Entonces, valía mucho dinero y no tenían nada. ¿Y saben ustedes cómo se pagó ese templo? Los domingos, los hermanos de Talavera, las hermanas de Talavera, salían a vender, que son vendedores el 99%, a vender sábanas, a vender ropa, lo que tenían. Ellos iban casa por casa, por los bares, vendiendo. Y todo lo que vendían los hermanos ese día, las ganancias, los llevaban a una ofrenda a la iglesia. Y con esa ofrenda que todos los miembros, que son muchos, Talavera muy grande, llevaban, se consiguió pagar en un tiempo récord tantos millones, hermanos. Y hay anécdotas de hombres y mujeres, de familias que salían a vender, hermanos. Y a lo mejor en aquellos años habían ganado 5.000 pesetas o 10.000 pesetas o 3.000 pesetas. Y lo traían de ofrenda todo, no un diezmo, todo. Y ellos, muchos hermanos, pidieron para cenar porque no tenían ese día para comer. Pues estos hombres y estas mujeres de Dios eran los que repartían con solicitud. Y qué bien hace cuando una persona ve una necesidad y tiende su mano. Porque la Biblia dice, ¿en qué se beneficia un hombre que no ha comido y usted hace una oración por él? Eso no le beneficia, eso no quiere Dios. No es el tiempo que ores por ese hambriento, es el tiempo que le des de comer. Y cuando le hayas dado de comer, haz una oración. Porque a veces creemos, hermanos, que ayudar solo es orar, que es otra parte. Pero ayudar también es dar de lo poquito que uno tiene. Porque como hemos dicho antes, siempre hay un cuerpo que alimentar. No solamente es orar, que Dios le ayude, es que le tienes que ayudar. Como aquella vieja anécdota que un hombre siempre oraba, Señor, toca a mi vecino con tu dedo, toca a mi vecino con tu dedo para que se convierta. Y ya un día le dijo Dios en un sueño, hijo, ese dedo eres tú, vete y háblale de mí.
Y a veces le pedimos a Dios que haga todas las cosas. Él va a hacer lo imposible, haga usted lo posible. Y nunca, si tiene usted cómo bendecir a los demás, no se lo niegue. ¿Saben por qué? Porque hay una promesa bíblica. ¿Y saben qué promesa bíblica es? Dice, el que da al pobre, a Dios presta. Ay, Dios mío de mi alma. Ay, Padre, el que da al pobre, a Dios presta, porque se da con corazón, sin esperar nada a cambio. Pero aun dando se puede pecar. Si yo doy algo, dice mi Biblia, que no se entere tu mano derecha de lo que da la izquierda, ni toques trompeta delante de ti. No lo digas para darte fama. Lo que hazlo en silencio y para la gloria de Dios, hermano. Y sabes, conozco a un pastor que estaba orando en una casa y un hermano estaba llorando y levantó las manos llorando, y el hermano recibió, el pastor, que estaba orando porque no tenía para comer, y aquel hombre metió su mano en el bolsillo, le metió un billete en la mano, en silencio, sin que nadie se enteró, y le dijo, hermano, Dios ha contestado tu oración, y le metió un billetico en la mano. Qué bien hace la gente que ayuda, la gente que reparte con solicitud. Ay, Dios mío, que tiene carga por los demás, que no quiere todo para él, que quiere repartir, no quiere competir, que quiere repartir. Y el que reparte al pobre, a Dios presta. Y cuando Dios te debe algo, te lo va a pagar, pero con muchas creces, hermanos. Y mirad, dice por último, el que hace misericordia. Tanta gente buena que hace misericordia, necesitamos tanto. ¿Qué es hacer misericordia? Es el deseo y la carga que Dios pone en sus hijos para ayudar, ay Dios mío, y consolar a los que están necesitados y afligidos. Porque el Señor dijo, si habéis recibido de gracia, dad de gracia. ¿No sabes que todos ojos no lloran el mismo día? ¿No sabes que todos peinen o pasan al mismo momento por las cabezas? ¿No te das cuenta que esa persona afligida, que te necesita y no le haces ni caso, mañana puede estar tú en la misma situación? Y decía un anciano, manos que no dais, ¿qué esperáis? Y Cristo dijo, lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, hacedlo vosotros también con ellos. Porque tú, si estás caído, quieres una mano que te ayude. Tú, si estás afligido, quieres una palabra de consuelo. Por Dios te dice y me dice a mí, haz tú lo mismo. Y el que hace misericordia es el que tiene la carga, hermano, por los demás. ¿Sabes por qué? Porque mi Biblia dice, cuando un miembro del cuerpo se duele todo el cuerpo. Pero cuando un miembro del cuerpo recibe honra, todo el cuerpo se goza. Y dice Dios, reíd con el que ríe, pero llorar con el que llora. Entonces, ¿cómo puedo yo dormir tranquilo si hay una persona que está padeciendo, que yo la amo, que es mi hermano? Cuando a un creyente no le quita nada el sueño, cuando un creyente pone cargas y exigencias, pero no mueve ni un dedo para ayudar, ¿qué creyente, hermano, puede ser? Dios mío, hagamos bien, consolemos a los necesitados, ayudemos a los afligidos, seamos de bendición para el pueblo de Dios. Y así alcanzaremos la bendición, la gloria y la voluntad del Señor. Me gustaría continuar, pero creo que hasta aquí lo voy a dejar, para dejaros esta media horita, para escucharos, que hagáis vuestras reflexiones o vuestras preguntas en el Señor. Así que adelante, hacedlo con moderación y con orden. Adelante, hermanos.